Buenos días, queridos estudiantes. Otra vez les presento un nuevo tema. El tema es bastante importante, tanto para el habla como para lo escrito, más pero para lo escrito. Y es la importancia del accidente voz. El castellano tiene dos accidentes. El accidente que es voz pasiva y voz activa. ¿Qué pasa? Manejamos mal estas voces. A veces en un relato vemos un hecho, un accidente, por ejemplo. Al relatar, relatamos en voz pasiva, cuando se debería relatar en voz activa. Entonces ahí surgen las incongruencias de nuestro lenguaje. Surge que no nos dejamos entender bien, porque sucede que cuando estamos hablando o cuando estamos escribiendo, no manejamos bien las voces. Entonces estamos relatando y de la voz activa que deberíamos emplear, empleamos la voz pasiva. Y resulta que el suceso se cuenta mal, al revés, porque un hecho es siempre un suceso activo y un relato es un suceso pasivo. Bien, les pongo el ejemplo de el gato caza ratones. ¿Qué está sucediendo? El gato está en acción, está cazando ratones. Pero si ponemos esta misma oración en voz pasiva y ponemos los ratones son cazados por el gato, y ya el sujeto no está realizando la acción, la está sufriendo. A él le está pasando. Y un ratoncito arrinconado, fíjense, no quiere ni respirar. Entonces, este ejemplo nos da cuenta de que a veces cuando contamos los hechos, no contemplamos las voces. Y el relato necesita una terrible aclaración para que alguien nos entienda. Con eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando hablamos, lo hacemos a veces hasta sin pensar. Y no nos entiende. Y decimos, ¿por qué? Es justamente porque no manejamos muy bien las voces del verbo. En el ejercicio que me hagan en el cuestionario, van a poner el ejemplo de esto. Van a buscar oraciones en voz pasiva y oraciones en voz activa. Bueno, ahora pasemos al accidente tiempo. Es otro accidente que a veces no lo sabemos manejar. El tiempo presente es absoluto, presente es presente. No hay presente cercano o lejano, no hay. Pero el pasado, que lo vamos a llamar pretérito, sí tiene matices. Si está más lejos el recuerdo, más cerca o está distante. Entonces, ahí esas variantes nos hacen cometer errores, porque el pasado no es fijo. El pasado tiene variantes. Entonces, ahí yo les doy el ejemplo en la conjugación del verbo. Tenemos dos modos
el modo indicativo, que tiene pretérito imperfecto y pretérito indefinido. Esas variantes se deben a este suceso, que cuando recordamos, el indefinido, ya se dan cuenta, es distante y el imperfecto es el más cercano. Lo mismo sucede en el modo subjuntivo. El modo subjuntivo tiene primera forma y segunda forma. La primera forma es un pasado cercano que nos podemos recordar fácilmente. Pero la segunda forma es ya, se puede decir, un pasado remoto, que a veces podemos recordar y a veces ya no lo recordamos. Entonces, estas variantes de nuestro lenguaje hace que cuando escribimos cometemos serios errores. Cuando yo les pido, por ejemplo, que me cuenten qué han hecho en vacaciones, ahí es donde encuentro plagado de estos errores. Y aquí nosotros nos hemos venido a preparar, a manejar bien el lenguaje. Por lo tanto, estudien estos dos accidentes. Y al leer, aunque sea el periódico, comiencen a encontrar dónde está la voz activa, dónde está la voz pasiva, en qué pretérito está, y van a ver que van a comenzar a corregir lo que escribe. Estos dos accidentes, en eso radica su importancia. Gracias. Bien.